¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Vamos a comenzar con esta presentación. Por favor, voy a necesitar que me indiquen si me pueden escuchar de forma adecuada y si no hay problemas con el audio. Muy buenas tardes tengan todos. Vamos a comenzar. Perfecto, gracias a los que me están confirmando. Perfecto, muy bien, gracias. Muchas gracias a todos. Bien, ¿qué tal? Me alegra que se escuche bien. Vamos entonces a comenzar. Bien, muy buenas tardes tengan todos. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por regalarnos estos minutos de su tiempo. Estamos ahora en la presentación del software SIPE 2022 en su actualización 2022, evidentemente con diversas mejoras que tienen las herramientas de SIPE. Como ustedes saben, cada año se va actualizando no solamente CIPECAD o CIPE3D, que son softwares que se comercializan, sino otros del rubro de instalaciones, arquitectura, presupuestación, etcétera. Entonces, realmente las mejoras que tiene cada uno de ellos son diversas, son varias. En este caso, pues vamos a estar atendiendo las más importantes relacionadas al tema del ámbito estructural, que son evidentemente la que quizá en la mayoría de los casos nos importa a nosotros como ingenieros estructuristas. Entonces, la intención es mostrarles las mejoras que vienen ahora en esta nueva actualización 2022. Entonces, bueno, sean todos bienvenidos. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia, su puntualidad y por su participación. Bien, recordándoles que vamos a estar entonces presentando estas mejoras, novedades y si por ahí ustedes tienen alguna consulta un poco más técnica, más desarrollada, pues recuerden que tienen la facilidad de enviar esas consultas a través de soporte técnico, ¿vale? Bueno, entonces voy a iniciar compartiéndoles la pantalla, por lo que voy a necesitar que me indiquen si se puede ver de forma adecuada y si no hay problemas con la visualización de la misma. Bien, ahí ya debería de poder visualizarse. Por favor, confirmen si es así, si no tenemos problemas. Perfectísimo, muy bien, gracias a todos. Muy bien, perfecto, muy amables. Bueno, entonces vamos a comenzar. Eh, Como ustedes saben, aquí en la página de CIPE Ingenieros es donde nosotros podemos encontrar un poco más de información referente a todas las novedades que vienen ahora en esta versión 2022, que vamos, ya estamos en la versión 2022 en el parche B. Recuerden que cada mes se va actualizando y bueno, en este caso, pues ya estamos en la actualización del parche B de la versión 2022. Aquí tenemos entonces diversas mejoras que se han estado implementando y ustedes pueden consultarlo a través de la parte del área de descargas y en las novedades de la versión. Pueden consultar tanto de la versión 2022 B.B y de la versión 2022.A. En este caso yo tengo abiertas las dos páginas, evidentemente porque, bueno, como salieron casi a la par estas actualizaciones, es importante verlas en ambos casos. Entonces, vamos a estar revisando un poco de ello. Bien, para empezar, ¿qué novedades tenemos con respecto a CIPECAD? Para el caso de CIPECAD, nosotros vamos a encontrar con lo siguiente. En este caso, voy a ver la parte de novedades de la versión 2022.b, pero recuerden que tenemos la parte de las actualizaciones en el parche A. Aquí es más las actualizaciones que se hicieron en este software. ¿Cuáles son esas mejoras? Bueno, primeramente vamos a ver que es posible ahora la importación automática de vigas, perdón, desde un proyecto en BIM. Bien, si ustedes recuerdan la forma de trabajar que nosotros hemos tenido en CIPECAD, es a través del flujo, o bueno, una de las formas de trabajar es a través del flujo OpenBIM. Este flujo de trabajo tenía o tiene más bien dicho la ventaja de que es un flujo de trabajo de tipo colaborativo y bueno, por ahí nosotros teníamos la ventaja de importar información de nuestros proyectos arquitectónicos. ¿Qué clase de información? Pues niveles, por ejemplo,
columnas, posición de las columnas en el espacio, sección transversal, material y elementos constructivos. Bien, pues a partir de la versión 2022 nosotros tenemos la posibilidad ahora de leer elementos que sean constituidos a través de ficheros IFC como vigas, ¿vale? Entonces, esto es una novedad muy importante porque, bueno, la finalidad de generar o de trabajar en este flujo OpenBIM, además de que puede ser multidisciplinario, pues también es ahorrarnos un poco en el tema de modelación. ¿Vale? Entonces, esto va un poco de la mano con la actualización que tenemos en CP Architecture, que bueno, también son varias mejoras que tenemos, pero principalmente en el tema de CP Architecture, pues es la generación de vigas, la posibilidad y constitución de vigas en nuestros ficheros IFC. Entonces voy a partir de CP Architecture para mostrarles esta novedad. Bien. Entonces tenemos Zipe Architecture. Recuerden que Zipe Architecture es un software gratuito de Zipe Ingenieros que podemos descargar desde la plataforma bimserver.center. Y en este caso nosotros ya tenemos dos novedades en este aspecto, en este software. El primero, como ya lo comenté, pues es la generación de elementos horizontales, en este caso tipo viga, ¿vale? Por lo tanto, nosotros vamos a poder desde aquí mismo, pues indicar secciones de viga, asociarlo a un material. Si fuera de otro software que genere ficheros IFC, como lo son Revit, perdón, Archicad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, lo mismo, podemos modelar un elemento viga que esté asociado a dicho elemento, es decir, a dicha composición, un elemento viga. Cuando nosotros podamos exportar este modelo a BIM Server, CIPECAD lo va a poder leer. Bien, entonces, en este modelo que yo tengo, si bien las dimensiones son premeditadas, 20 por 35, por ejemplo, para una viga, el software entiende que es una viga de momento de sección rectangular. Nosotros vamos a poder, si así lo deseamos, cambiar el material, geometría o, bueno, por ejemplo, si fuera un perfil de acero, lo vamos a poder indicar desde CIPECAD. Entonces, la novedad, nosotros podemos modelar vigas como elementos estructurales desde nuestro fichero IFC para posteriormente ser reconocidas por CIPECAD, ¿vale? A ver, perdón que ahí alguien me comenta algo. A ver, un minutito. Perdón, me hacen ahí unos comentarios. A ver, vamos a ver, me dice Antonio, buenas tardes Isaac, al margen de tu presentación, la cual es excelente, requiero conocer si puedo analizar casos de refuerzos de vigas de concreto armado adicionando una viga metálica. En este caso para fines de refuerzo, en el caso de la actualización y refuerzos de estructuras existentes. Ok, te comento Antonio, de momento no hay actualizaciones para ese caso, es decir, aún no tenemos una especie de módulo o una especie de mejora referente a refuerzos en elementos estructurales. Por tanto, si deseas hacer eso, bueno, no va a aparecer en estas novedades que vamos a presentar. ¿Vale, Antonio? Por ahí hay otras posibilidades que podrías llegar a hacer. Te recomiendo ahí que nos envíes un mail a soporte para que vayamos atendiendo tu caso. Recuerda si gustas con atención a mí y lo vamos viendo. Bien, perfecto. Bueno, entonces esa es la novedad que tenemos aquí en CIPE Architecture. Y después nosotros vamos a encontrar un enlace directo desde CIPE Architecture para CIPECAD. Si ustedes han estado utilizando este software, que recuerden, lo vuelvo a indicar, es de carácter gratuito y la intención es que los usuarios se vayan familiarizando con este nuevo software de modelación en IFC que cumple con los estándares, perdón, para el flujo de trabajo OpenBIM. Si ustedes han utilizado este software y han estado al pendiente de las actualizaciones, verán que tenemos algunos botones que nos van a permitir enlazar nuestro proyecto arquitectónico, este proyecto iniciador, a diferentes softwares de la familia de Zipe. Esto a través del botón bimserver.center. ¿Cuál es la forma de trabajo que hemos estado nosotros utilizando? Pues es que de este modelo iniciador nosotros vinculemos el proyecto a la plataforma BIM Server y después podamos importar la información a los diferentes softwares
de CIPE Ingenieros, los que tienen la conexión con el flujo de trabajo OpenBIM. No obstante, por ahí se han estado ahora sumando a esta forma de trabajo una forma más directa, que son los enlaces. Estos enlaces nos van a asistir ¿a qué? Pues a la correcta ejecución de estos proyectos. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de enviar directamente este modelo sin necesidad de hacer este proceso de vincular y después exportar o importar. Tenemos la posibilidad de enviar este modelo directamente a ahora sí PECAD. Bien. Anteriormente lo hemos hecho para la composición de planos, urbanismo, soluciones constructivas, accesibilidad, mecanismos eléctricos, carpinterías y mediciones y presupuestos. Ahora se incorpora el botón de cálculo de estructuras, que es evidentemente la apertura del software CIPECAD. Entonces, con este botón yo puedo obviar toda la información, todo el proceso, perdón, de exportación e importación, y puedo mandar directamente este modelo a CIPECAD, ¿vale? De momento no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque la intención es que ustedes vean que no solamente con CIPE Arquitecture ustedes van a tener la posibilidad de leer estas vigas. Este modelo, este proyecto que tenemos, pues ya ha sido exportado, ya lo exporté, ya generé un proyecto en BIM Server. Por lo tanto, este modelo IFC ya está alojado en la nube. Entonces, lo que quiero ahora que veamos es lo siguiente. Vamos a generar un nuevo proyecto con el fin de importar. Bien, y suponiendo que este proyecto ha sido generado con otro software, que no es HyperArchitecture, Revit ArchiCAD, pero que tiene vigas asociados a este tipo de elementos estructurales, pues la intención será conocer ahora esta forma de importación. Entonces vamos a poner CIPE 2022 vigas, y vamos a iniciar con la importación de un modelo desde BIM. Ahí le voy a indicar que sí, y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar el proyecto que vamos a utilizar. En este caso, el proyecto, perdón, al que asocié fue este de acá, ejemplo A1. Pulso el botón aceptar, y a continuación, que vamos a ver, bueno, el mismo proceso de importación que hemos visto anteriormente. Pulsamos el botón siguiente, el software reconoce las plantas como lo ha hecho siempre, reconoce las columnas como también lo ha hecho siempre. Aquí podemos nosotros cambiar entonces la sección transversal y el material de este elemento columna, si así lo deseamos. Pulsamos siguiente, y aquí tenemos la novedad de la importación de vigas. Si la viga está asociada, o si el elemento que modelamos, perdón, desde el IFC está asociado a dicho elemento vigas, pues entonces podemos hacer la importación como lo estamos viendo ahora. ¿Vale? Desde CIPCAD, evidentemente, podemos ya cambiar el material, sección transversal y demás. Pulsamos siguiente, y bueno, de ahí se leen las particiones y los elementos constructivos. Entonces, finalmente, desde CIPCAD yo voy a tener la generación de los elementos viga. Ahí pulsamos el botón aceptar, y el software entonces me muestra la ventana de datos generales como lo ha hecho siempre, la parte de aplicación de cargas, revisión de elementos constructivos, y pues finalmente vamos a tener desde la entrada de columnas la importación de los pilares como siempre lo hemos visto, y desde la parte de entrada de vigas vamos a tener los elementos viga. Bien, evidentemente con todas las cargas de elementos constructivos que se han estado ya visualizando, ¿vale? Entonces, esta es otra de las novedades. Nosotros ya tenemos la generación de estas vigas de forma automática, y desde acá ya podemos cambiar materiales y secciones transversales. Bien, entonces, bueno, esa es una de las novedades que tenemos para CIPCAD, y evidentemente aunado a CIPE Architecture. Nosotros podemos generar las vigas desde el modelo IFC, y también conectar directamente nuestro modelo IFC generado desde CIPE Architecture a CIPCAD. ¿Vale? Entonces, con eso empezamos la parte de novedades. Después, otra novedad que tenemos es sobre la generación de vigas embebidas en muros de coronación. Para ello, bueno, lo que primero tenemos que saber es sobre la generación de este tipo de elementos. Recuerden que cuando nosotros estamos utilizando cualquiera de estos elementos, muro de hormigón o de concreto, mampostería o de fábrica o de tensión plana, generalmente cuando lo modelamos por defecto y por las configuraciones que tenemos en CIPCAD, vamos a ver que el muro se genera o se constituye pues sin ninguna viga de coronación. Lo vuelvo a indicar, esto por las opciones que nosotros, o que se manejan, perdón, desde opciones generales, ¿vale?
Si ustedes recuerdan, para poder colocar esta viga de coronación, pues tendríamos que ir al botón Obra, Datos Generales, después ir al botón por posición y de acá nosotros tendríamos que activar esas vigas de coronación dependiendo del tipo de material que estemos implementando. Bien, las vigas de coronación las podemos activar en muros de hormigón, armados a dos o a una capa, muros de bloque hueco de concreto de hormigón y muros de fábrica, ¿vale? Entonces, desde acá nosotros activamos con este botón de configuración general para losas y vigas, el botón de armado de vigas embebidas en muros, en este caso de fábrica o de mampostería. Y vamos a indicar el canto mínimo de ese elemento. En versiones anteriores a la versión 2022, pues el límite está entre 12 y 50 centímetros. Entonces mi límite de canto era 50 centímetros, pero el ancho siempre está sujeto al espesor del muro. Por lo tanto, si mi muro mide 20 centímetros, pues la viga de coronación se va a colocar de 20 centímetros de ancho por lo que yo indique de canto. Bien. Esa es la forma que hemos tenido siempre para este tipo de elementos. Bueno, pues a partir de la versión 2022 esta configuración ha cambiado o se ha modificado. Ahora nosotros podemos controlar las dimensiones de la viga de coronación según nuestros requerimientos. Por lo tanto, si voy a la opción de muros, entrar muro, y ahora pulso el botón de muro de hormigón o de concreto armado, forzado, pues van a ver que tenemos una forma un poco diferente de introducción de datos. Bien, en este caso, pues tenemos la misma opción para indicar la colocación del muro, inicio y final, referencia, espesores del muro, vamos a colocarlo de 20 centímetros. En el caso del muro de hormigón, pues ya sabemos que tenemos la indicación para muro de cortante. Y en el caso de vigas, noten que aquí va a aparecer una opción para iniciar una configuración de vigas de coronación. La primera opción me indica con las características generales. Cuando yo indico con las características generales, lo que hace el software es rastrear la información de configuración que tengo desde el botón por posición. ¿Vale? Después tengo la opción con características particulares. Esto me va a permitir entonces modificar el tamaño de la viga de coronación. Por defecto me indica a la izquierda 10 centímetros, que es el ancho a la izquierda del muro, y a la derecha del muro pues otros 10 centímetros. Finalmente aquí de momento tenemos 20 centímetros de ancho de esa viga. Vamos a modificarlo. Yo tengo la posibilidad entonces de indicar otra dimensión, por ejemplo de 30 por 40. Bien, el canto es de 40 y bueno, la parte de la fundación que ya también sabemos que se mantiene igual. Entonces, al modelar este elemento muro, vamos a notar en referencia la siguiente información. Anteriormente lo que veíamos era la referencia del muro y nada más. Ahora noten que tenemos estas líneas que representan la viga por encima del muro. Si hacemos una vista 3D, vamos nosotros a ver que esta viga ya tiene la posibilidad de salir, vamos a llamarlo así, de salir del ancho del muro. Bien, entonces esta es otra posibilidad nueva que tenemos aquí en CPCAD. Si se lo preguntan, se va a dimensionar el elemento, se va a tener en cuenta en la constitución del modelo, evidentemente. Se van a calcular esfuerzos y deformaciones según tamaño, geometría y propiedades mecánicas del elemento. Y bueno, esa es otra novedad. Entonces, esto que acabo de constituir con este tipo de muros, también lo vamos a poder ver con cualquier otro tipo de elemento, ya sea muro de hormigón, de tensión plana, lo mismo. Tenemos con las características generales, características particulares o indicar simplemente que ahí no queremos una viga de coronación. Muro de mampostería, exactamente lo mismo, indicando aquí el lado izquierdo las generalidades del muro. Del lado derecho cambia un poco, pero es exactamente lo mismo. Le indicamos que queremos con características generales, con características particulares o sin vigas de coronación. Entonces, noten que ya desde acá podemos hacer esta diferencia o esta diferenciación, perdón, para la constitución de este elemento. A ver, por ahí me están haciendo unas preguntas. De momento voy a dibujar ahora este muro. Y a ver, me preguntan. Me dice Juan Tejeda, para muros de más de un nivel con vigas de coronación en cada nivel, ¿cómo se hace? Exactamente lo mismo, Juan. Tenemos evidentemente que generar la n cantidad de elementos o de plantas, perdón.
Ahí está. De momento lo voy a indicar así. Y en la parte de edición, pues vamos a tener la misma ventana. Ahora, supongo que hace la pregunta referente a si es posible cambiar el tamaño de la viga para cada entrepiso. Si esa es la consulta, sí se puede, Juan Tejeda. Nota que en este caso me aparece en listas, en una forma de listas, pues la indicación para cada una de las vigas en cada uno de los niveles. Pero es exactamente lo mismo, Juan. ¿Vale? Entonces aquí nota que vamos a modelar un muro de fábrica del nivel de fundación, desde el nivel de fundación hasta el nivel losadoso. Aquí vamos a indicar las características particulares para cada una de las vigas. Ahí está. Y vamos a poder proponer diferentes secciones y tamaños si así lo deseamos. ¿Vale? Entonces, perdón, este es el tamaño de los muros y este de acá es el tamaño de las vigas. Bien. Entonces es posible sin ningún problema. ¿Vale? De aquí lo modelo. Y bueno, ahí se... Ah, ok. Ah, ok, es que como dice el grupo, pues se generan las vigas de Suncho en la parte superior. Hay una disculpa, ahí tuve un traslape. Vale, pero es exactamente la misma forma de trabajo. Ahí está. Vamos a poner, por ejemplo, en este caso de 14 centímetros, características particulares. Acá abajo 14 a la izquierda, 14 a la derecha. Y acá, por ejemplo, 12 a la izquierda y 12 a la derecha. Es exactamente lo mismo. Bien. Entonces... Si hacemos la vista 3D, pues vamos a poder notar que las características de cada viga se van a respetar. En este caso es un poco más pequeña, acá un poco más grande. Bien, entonces es posible indicarlo por niveles, cambiar en algún nivel, quitarle la viga, en alguno aumentar el tamaño del canto, del ancho, etcétera. Me dice Luis Alberto, pero para la zapata corrida se le pueden agregar una viga o contratrave de cimentación. No, Luis, no, esto es para vigas de coronación, ¿vale? Bien, estamos hablando de vigas de coronación únicamente. No estamos hablando de la parte de fundación, eso no, se mantiene. Bien, bueno, y como les comenté, tenemos la ventaja entonces de hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo y estas vigas que ahora estamos trabajando y manejando, pues ya tenemos también la posibilidad de verificar, editar y demás. Entonces, si nos vamos a la pestaña de resultados, vamos a las opciones de edición de traves o de vigas, seleccionamos cualquiera de las vigas de coronación, pues nuevamente tenemos la ventana de edición para estas vigas. Es decir, estas vigas son totalmente editables, se van a armar, se van a comprobar como cualquier otra viga de coronación que hayamos manejado en versiones anteriores. Bien, entonces, bueno, es otra de las mejoras que tenemos para el caso de CIPECAD. ¿Vale? Bien, de ahí tenemos otra mejora también que es muy importante porque estamos hablando sobre el tema del tiempo de cálculo. Recordemos que la constitución del tiempo de cálculo o el tiempo de cálculo que se lleva para un proyecto en particular o para varios proyectos en particular obedece a los elementos estructurales que estamos manejando, ¿vale? Y recordemos que de ahí nosotros generamos el modelo analítico, el modelo tridimensional en CIPECAD a través de barras y nudos principalmente, pero a veces utilizamos elementos muro. Bien, entonces los elementos muro, como lo sabemos, se discretizan como elemento finito, 6 nudos por elemento, y bueno, de ahí el tema del tiempo de cálculo. En esta versión 2022 nosotros tenemos una mejora en el algoritmo de armado para pórticos. Bien, entonces, ¿cuál es la intención? La intención es que nosotros podamos reducir los tiempos de cálculo, porque entendemos que no solamente basta con el tema de los procesadores, no solamente basta con la discretización y utilización de elementos estructurales, también tenemos que tener en cuenta que podemos mejorar el algoritmo que se ha implementado para el tema de dimensionamiento. Entonces, en este caso, en esta versión 2022, desde la versión punto A, pero en la versión 2022.b también, pues se ha hecho la modificación de ese algoritmo para que se pueda llegar a una mejora en el rendimiento y aprovechamiento del tiempo. De momento aquí nos indica esta visualización sobre o esta estimación
de tiempo de cálculo. Nos indica que esta tabla se muestra con una computadora de estas características, Intel Core i7 de 3.70 GHz y con 12 procesadores. Bien, perdón, 6 procesadores principales y 12 lógicos. Entonces, se estuvo haciendo estas comparaciones para estimar el tiempo de cálculo. Y bueno, aquí tenemos una pequeña descripción de la obra de 6 niveles, 650 metros cuadrados de superficie. Tiempo de cálculo en versiones anteriores, aquí nos indica que 1 minuto y en la versión actual, pues 21 segundos. Significa una mejora del 65%. ¿Vale? Y de aquí, bueno, se van presentando más ejemplos sobre otras obras, otros proyectos que se estuvieron manejando. Entonces, se puede estimar que la mejora variará, evidentemente, depende de la geometría de su proyecto, de los elementos estructurales que utilicen, de las hipótesis que generen, pero en términos amplios, bueno, se está tratando de mejorar hasta un 50% la eficiencia en el tema del tiempo de cálculo. Entonces, yo no los voy a ver cómo calculo el software porque evidentemente el tiempo que estamos destinando es para las mejoras, pero sí les puedo indicar sobre un pequeño ejemplo que yo estuve trabajando. Bien, este es un pequeño proyecto, no es en específico un proyecto grande, es de estas características. Tenemos en este caso 5 niveles. Em, Nosotros estamos utilizando acciones normales, es decir, de tipo peso propio, cargas gravitacionales como lo son carga muerta, cargas transitorias como lo son carga viva. Estamos aplicando acción de viento y acción sísmica. Estamos en este caso pues utilizando hasta, vamos a ver, son 8, 10, son 13 hipótesis que se están trabajando y manejando para este proyecto. Como les vuelvo a indicar, es un proyecto pequeño. Si bien es un proyecto pequeño, la intención era simplemente hacer esa comparativa. Este proyecto ya está calculado y en esta versión 2022.b, bueno, lo voy a mostrar en versiones anteriores. Esta es la versión 2021.g, ¿vale? Es exactamente el mismo proyecto, se los voy a mostrar. Tenemos también 5 niveles. Aquí lo podemos ver. 5 plantas, es el mismo proyecto. Tenemos las mismas hipótesis cargadas, cargas permanentes, transitorias, viento sismo, del mismo código de diseño, en este caso de la norma boliviana. En hipótesis, pues estamos manejando las mismas, 13 hipótesis. Y en este proyecto que se calculó, perdón, en la versión 2021.g, si nosotros nos vamos a la ficha de resultados y solicitamos el informe de cálculo, vamos a envolventes, informe final de cálculo, vamos a ver el tiempo estimado de cálculo. En este caso, para este proyecto, con estas hipótesis y estas características, pues me tardó 2 minutos con 31 segundos en calcularse. Si me voy a la versión 2022.b y veo el mismo informe de cálculo, voy a ver que en este caso pues tengo una mejora en cuanto al tiempo de análisis y cálculo. 1 minuto con 44 segundos. Bien, entonces noten, son cerca de 45 segundos de mejora en cuanto a tiempo de cálculo. Evidentemente en este proyecto, pues por las dimensiones y demás, se puede llegar a tener esta mejora. Pero la intención ahora de esta versión 2022 es que se puedan disminuir esos tiempos de cálculo armado y demás por evidentemente esta nueva regeneración del algoritmo y del proceso que se hacía. Entonces, bueno, esa es una de las mejoras que creo también vale la pena resaltar. Nosotros vamos a sentir, vamos a estar presentando o vamos a estar experimentando ese rendimiento en cuanto a tiempo. Entendemos que el tiempo en un cálculo es vital, es importante y bueno, por ahí esta versión 2022b nos promete esa mejora, nos promete un mejor rendimiento, nos promete un mejor aprovechamiento del tiempo. Bien, entonces esta, si bien no es una mejora que podamos de entrada experimentar con un botón, con una vista, pues sí tenemos esa intención de mejorar estos tiempos, ¿vale? Entonces es una mejora importante que se acaba de implementar en esta versión 2022. Tenemos la parte de tendones de postensado en cualquier dirección. Aquellas personas que se encargan de este tema de postensados, pues ustedes recordarán que en anteriores versiones, cuando nosotros generábamos un tipo de losa,
la posibilidad de generar un postensado pues era en una dirección, ¿vale? Teníamos la posibilidad de generar un postensado en una única dirección, siguiendo ya sea la línea de los nervios o una línea de armado para losas, ¿vale? Siguiendo una línea de armado para losas. Entonces, esos postezados, perdón, se podían solamente generar en una dirección. En esta versión, vamos a ver, voy a generar aquí el paño para que yo pueda constituir una losa y vayamos viendo de lo que estoy hablando. Vamos a generar una losa casetonada. Bueno, en este caso voy a generar una cualquiera. Ahí está. Entonces, con estas líneas de postezado, pues la novedad es que ahora podemos nosotros hacer o generar estas líneas de postezado, perdón, en cualquier dirección. Eh, claro, es que se nos son macizas, perdón. Ahí está. Ahí está. Y bueno, entonces las líneas de postezado las podemos ahora generar en cualquier dirección y el software nos va a permitir el cálculo de las mismas, ¿vale? Esa es una novedad que también se ha aplicado ahora y bueno, ¿con qué fin? ¿Con qué intención? Que nosotros tengamos la libertad de elegir en dónde deseamos o la dirección de aplicación de estas líneas, ¿vale? Como les vuelvo a comentar anteriormente, pues teníamos solamente la indicación o la posibilidad de generarlos en una dirección ortogonal al armado de la losa. Actualmente, pues tenemos la posibilidad de generarlo en cualquier dirección que nosotros deseemos. Evidentemente la parte de análisis y de listados se mantiene, haciendo alusión simplemente a la dirección de la línea de procesados y en donde lo vamos a poder ver mejor reflejado es en la parte de análisis. En la parte de análisis, después del cálculo, vamos a ver entonces la influencia de la modificación de la dirección de estas líneas de procesado, ¿vale? Entonces, esa es otra novedad. Todas las herramientas de acá se mantienen. La novedad es simplemente que podemos manejar estas líneas en cualquier dirección y el software no nos va a indicar ningún mensaje de advertencia en donde se indique que no se puede. Bien. Entonces, esa es otra de las novedades que tenemos. Después de esto, bueno, ¿qué otras mejoras tenemos? Pues en algunos casos las mejoras son pequeñas, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, lo es el tema de la constitución de líneas de isovalores. En la parte de configuración, nosotros tenemos la posibilidad de modificar las líneas para la representación de isovalores. Esto cuando queremos ver deformadas o esfuerzos en isovalores para losas. Con esta nueva versión, pues tenemos la posibilidad de elegir o de escoger entre esta nueva paleta, vamos a llamarlo así, esta nueva paleta de colores que anteriormente pues no teníamos la posibilidad de utilizar. Bien, antes solamente teníamos dos configuraciones, que es esta de acá, la primera, y la tercera de acá, ¿vale? Entonces, ahora en esta nueva versión se incorporan otras cuatro formas de visualización, incluyendo nuevas gamas o cantidades en cuanto a la representación de isovalores. Antes los isovalores o las isolíneas se podían observar a través de una barra de colores, como les comento, y ahora están discretizadas por estos segmentos de colores. Entonces, por ejemplo, noten, ahora yo tengo esta isolínea, bueno, vamos a cambiarla, vamos a poner este de acá, es esta representación de colores segmentada. Bien, y si yo consulto la deformada de mi estructura, vamos a ver entonces la nueva representación. ¿Con qué fin se hace esto? Que el usuario pueda tener un mejor rango, perdón, de visualización en cuanto a desplazamientos, esfuerzos o, bueno, cualquier información que se necesite consultar a través de estos colores. Nosotros podamos tener una mejor división en cuanto a escalas de colores, porque anteriormente pues teníamos un máximo y un mínimo y la línea y bueno, más o menos teníamos que estar interpretando de qué gama o de qué esfuerzo a qué esfuerzo se representa este color. Ahora, por ejemplo, nosotros sabemos que la deformación en esta zona pues va del rango de 1,68 hasta 2,36. Bien. Y bueno, estas escalas van a servir muy bien para ese fin y ese ejemplo.
Entonces, para eso se implementó en esta nueva versión 2022. Como les comento, en algunos casos son cosas poco pequeñas, pero en otros son también muy, muy importantes. Y bueno, ahora en el tema de CIPECAD, perdón, en el tema de CIPECAD, nosotros tenemos otra mejora. Si nos vamos a la ficha de obra en datos generales, tenemos ahora la posibilidad de utilización de nuevos códigos de diseño. Bien, los códigos de diseño que se están implementando desde la versión 2021A son los siguientes. En el caso de CIPECAD, perdón, normativa, aquí lo vamos a poner. Aquí está, implementación de normativa. Para el caso de CIPECAD y de CIPE 3D, nosotros tenemos la incorporación de la normativa para acero laminado y armado de la ANSI, de la ISC 360-16. Tenemos ahora este nuevo código de diseño para la comprobación de estructuras de acero laminado y armado tanto en CIPECAD como en CIPE 3D. Se actualiza la nueva versión 2016. Tenemos acciones de vientos para Guatemala en su versión, en su actualización 2020. Tenemos acciones de sismo para Guatemala y para la Ciudad de México en su actualización 2020 en ambos casos. Entonces, estas cinco normativas que ahora nosotros tenemos se incorporan a las evidentemente ya antes mencionadas que teníamos en esta versión, en estas versiones del software. Entonces, lo voy a repetir, para comprobación de elementos de acero laminado. Y bueno, no sé si lo sabían, pero desde la versión 2021.g también se incorporó la normativa de acero conformado del 2016 de la S100 de Estados Unidos. Entonces, ya tenemos dos normas de acero laminado y conformado del 2016, se actualizan de los códigos internacionales. Tenemos actualizaciones de normas de viento, en este caso de Guatemala, actualización 2020, y de sismo para Guatemala en 2020 y de la Ciudad de México del 2020. Bien, entonces estos códigos de diseño ya los tenemos aquí, como les comento, implementados y listos para su utilización. Entonces, bueno, se incorporan ya a la biblioteca y a la familia de códigos que tenemos en CIPECAD. En el caso de acero formado en frío, como les comenté, conformado de la AISI S100 2016 de México y de Estados Unidos. Y para el caso de acero laminado, tenemos el de Estados Unidos del 2016. En el caso de viento, pues como lo vimos acá, tenemos la actualización de la norma de Guatemala, es este de aquí, perdón, la norma de Guatemala en su versión 2020, perdón, acá, Guatemala, ¿dónde está? Acá. Bien. Entonces tenemos Guatemala en su versión 2020, evidentemente con todos sus parámetros para datos de emplazamiento de viento, según el código de diseño. Aquí lo tenemos. Y para el caso de sismo, pues se incorpora la norma de Guatemala y la norma de México. Evidentemente para la generación del espectro de diseño perdón, el espectro de cálculo y el de diseño. Entonces, en Guatemala ya disponemos de este nuevo código con sus parámetros para llenar y en el caso de México, pues de la versión 2020. Bien, a ver, bien, bien, ahí está. Entonces, aquí nuevamente con todos sus parámetros de llenado para la generación y constitución de los espectros que nosotros necesitamos en sus nuevas versiones. Bien. Entonces, estas serían las mejoras que tenemos en cuanto a CIPECAD. Voy a hacer un breve resumen. Ya podemos ahora incorporar las vigas desde modelos IFC a través de la plataforma o directamente de ficheros IFC. Ya se incorporan las vigas, ya se pueden modificar los tamaños de las vigas de coronación a las dimensiones que nosotros deseemos. Ya tenemos la posibilidad de utilizar nuevas normas, tanto de sismo, de viento y códigos de diseño para comprobación de acero. Tenemos la modificación, o perdón, tenemos la mejora en cuanto a los tiempos de cálculo. Los tiempos de cálculo se acortan.
entre un 30 y un 50%, dependiendo del tamaño del proyecto, elementos estructurales y cantidad de hipótesis. Entonces, tenemos la mejora del tiempo de cálculo. Otras correcciones en cuanto a la parte de visualización de deformaciones con la nueva paleta de colores. Y tenemos también la parte de la constitución del botón desde Zip Architecture para enlace directo con ZipCAD. Eso es en cuanto a la parte de ZipCAD. Y en cuanto al tema de conexiones, nosotros también tenemos novedades para este tipo de aplicaciones. Recordando primero que nada que nosotros ya manejamos un nuevo software de cálculo de uniones, cálculo de conexiones. Se llama CPConnect Steel. Este software es nuevo, es prácticamente nuevo. Tiene apenas 3 meses que salió al mercado y este software nos va a permitir la generación, el análisis y diseño de uniones. ¿Qué tipología? La tipología que nosotros queramos con diversas piezas de elementos estructurales. Ahora, desde que salió este software se incorporaron también algunas novedades en cuanto a CPCAD y en cuanto a CP3D. En el caso de CP3D y CPCAD se incorporó un botón que se llama la exportación de esfuerzos a través de la plataforma BIM Server para posteriormente su utilización aquí en este software de CPConnect Steel. Bien, entonces, si yo voy a CP3D, nosotros también ya como recordaremos hace un año que tenemos el botón de BIM Server y nosotros ahora podemos vincular proyectos aquí directamente sin necesidad de un intermediario como anteriormente lo era CPCAD. Entonces, nosotros tenemos ahora esta opción que nos va a permitir el cálculo de conexiones. Tenemos el botón exportar los esfuerzos para el cálculo de las uniones. Bien, entonces, ¿esto qué me va a permitir hacer? Si yo tengo mi software CPCAD o CP3D, yo puedo generar el modelo analítico, puedo comprobar la superestructura, las piezas, vigas, columnas, tensores, etcétera. Puedo comprobarlas para posteriormente hacer el análisis y diseño de conexiones. Con esta opción yo voy a poder entonces mandar este proyecto a la plataforma BIM Server con la exportación de los esfuerzos en cada nudo y después con el software CPConnect Steel, yo tengo la posibilidad de importar de importar este modelo con las piezas con las que estamos trabajando y con los esfuerzos en cada nudo. Bien. De momento les voy a mostrar cómo se importan, simplemente para que vean que ya no tengo que preocuparme por la carga de datos. Recuerden que nosotros manejábamos ya un software anteriormente que se llama CPConnect. CPConnect es un software que nos permite la generación de conexiones y uniones ya preestablecidas. Bien, entonces ahora nosotros tenemos la posibilidad de generarlas a partir de un modelo estructural. Aquí está de un modelo estructural, en este caso en Nave Connect, que es el que acabo de vincular, y posteriormente tenemos la posibilidad de importar información. Ahí está. Entonces, lo que va a hacer CPConnect Steel es importar este modelo con los esfuerzos en cada nudo. De ahí yo me voy a dedicar a la generación de conexiones y de nudos según mis propios criterios, anexando placas, anexando nudos pretensados, anexando, perdón, tornillos pretensados, tornillos simples, anexando soldaduras, etcétera. Es básicamente un modelador de conexiones. Entonces, por un lado, yo voy a tener la n cantidad de nudos que el software está registrando, pero también tengo la posibilidad de generarlos a partir de mi propia selección. Por ejemplo, si el software no me ha generado o no me ha detectado algún nudo, este de acá, pues yo tengo la posibilidad de generar una nueva conexión a través de este botón. Con este botón selecciono las piezas que están involucradas en la conexión, clic derecho y el software automáticamente pues las va a reconocer. Y no solamente va a reconocer el nudo, va a reconocer la posición que tiene y evidentemente la cantidad de piezas que llegan al nudo. La posibilidad de conexiones está de acuerdo a esta asignación de perfiles por el momento. Está trabajando para que esta biblioteca se vaya incrementando. Bien, entonces así es como yo tengo la posibilidad de generar un nuevo nudo a partir de las piezas seleccionadas, que esto también es una novedad, es una mejora que se ha implementado desde que salió el software CPConnect Steel.
Bien, entonces tengo la posibilidad de ir suprimiendo o generando más uniones, la cantidad que yo quiera, editar alguna conexión de las que ya está, si quiero modificar su disposición, si quiero hacer algún recorte o alguna edición previa a la edición de nudos, pues puedo hacerlo desde acá o puedo simplemente eliminarlo, ¿vale? Entonces, esta es la parte de interacción. Después yo tengo esta opción que me va a permitir editar una conexión. Bien, suponiendo entonces que ahora yo estoy decidiendo que este nudo de acá, el que acabo de generar, quiero generar su conexión, pues tengo la parte de edición de unión. Con este botón de acá, yo voy a poder editar el nudo que yo seleccione que esté en la lista o en el modelo. En la parte superior yo voy a tener diferentes herramientas que me van a permitir generar la unión a través de pasos. Puedo entonces anexar algún perfil, anexar alguna placa, hacer algún recorte, recorte algún perfil, aplicar chapas, recortar placas, tornillos, soldaduras, aberturas, anclajes o rigidizadores. Todas estas herramientas me van a permitir entonces a través de pasos, como ya lo tenemos acá, de hecho, yo les voy a mostrar uno de los ejemplos que se tiene aquí en CPConnect Steel. Este no está asociado a ningún modelo, pero creí que era interesante mostrar la forma de exportación directa que se tiene a través de nuestro software CPCAD y CP3D, pero tenemos las mismas herramientas. En este caso, pues el nudo ya está generado, ya está constituido, falta únicamente comprobarlo. A través de este botón de nudo, que es exactamente la misma herramienta que les acabo de mostrar, vamos a ver cómo se generarían estos pasos. Evidentemente, en este ejemplo que les estoy mostrando, pues ya está constituida la unión. Y bueno, noten, aquí en este caso, con todas estas herramientas que acabamos de ver, tenemos ya los pasos que se han seguido para la constitución de la unión. Se anexa una placa, en la placa 1, la placa 2, se hizo un ajuste en un perfil, se aplicaron soldaduras de perfiles con placas, de perfiles con otros perfiles quizá, se aplicaron tornillos. Se hicieron ajustes en cuanto a la disposición de perfiles, se definió la calidad del material, el tipo del material, en fin, todos estos pasos tienen un ajuste en mi perfil. Una vez que yo haya hecho esto, tengo otras ventajas para el tema de ahorro de tiempo en cuanto a modelación. Si ustedes se dan cuenta, tengo esta zona que dice biblioteca. Esta zona que dice biblioteca me va a permitir de una unión preestablecida o pregenerada que yo ya he hecho, por ejemplo, vamos a pensar que es un proyecto que es muy similar a otro que vaya a generar en un futuro, pues yo tengo ahora la posibilidad de utilizar estos botones para exportar. Este botón de exportar me va a permitir indicar cuál es el nombre que le quiero dar a este nudo, por ejemplo, nudo 1, pulsar el botón aceptar y en un proyecto similar con estas características similares, pues yo voy a poder hacer la importación de este nudo. Bien, entonces, suponiendo que ahora yo ya estoy trabajando en otro proyecto con similares perfiles, pues puedo utilizar el botón de importar con el fin de que se ahorre el tema de modelación. De esta manera, este nudo que estoy constituyendo de entrada, que es este de aquí, yo lo voy a poder utilizar en futuros proyectos. Evidentemente, por ahí quizá tenga que hacer alguna especie de ajuste, pero ya no voy a tener que hacer el nudo desde cero. Todos estos pasos de acá se van a obviar según la importación desde la biblioteca que he hecho. Y evidentemente con este botón de biblioteca de uniones, pues tengo toda la gama de uniones que ya he importado. Desde aquí la puedo administrar, la puedo generar como un fichero y evidentemente utilizarlo en futuros proyectos. Entonces, la posibilidad que tenemos con Pecon Steel en cuanto a modelación es muy amplia y el tema del tiempo del ahorro de cálculo también, de modelación, perdón, también se ha trabajado en ello. Posteriormente se intenta trabajar en la constitución de nudos preestablecidos. Esto algo similar a lo que se ha implementado en CP Connect, ¿vale? Entonces, después de haber constituido la unión, nosotros tenemos la ficha de cálculo para, evidentemente, que se pueda llegar a constituir el cálculo de la unión. De aquí me voy a pasar este modelo una vez más porque me interesa que veamos el tema de los esfuerzos, que los esfuerzos en el nudo ya están constituidos. Vamos a ir a la ficha de cálculo directamente y en estas herramientas nosotros tenemos la generación desde el modelo BIM, es decir, la generación de esfuerzos a partir del modelo BIM. En este caso no es necesario porque ya están generadas. Tenemos los casos de carga, en este caso los que se han incorporado desde
desde SIPE 3D, desde este modelo, ¿vale? Tenemos los casos de carga con sus escalones de carga y tolerancia en cuanto al error, número de iteraciones, perdón, y de reintentos. ¿Esto para qué es? Es simplemente para el control de los procesadores que tiene la máquina y eficientizar más el cálculo. Por ahí tenemos el botón de información en donde se explica un poco mejor esto. Después tenemos la parte de cargas, que es lo que me importa, lo que les quería mostrar. El software va a reconocer todas las piezas que llegan al nudo, o en este caso de las cuales componen esta conexión. Y de entrada en uno de ellos o en algunos de ellos no vamos a necesitar aplicar ninguna indicación de esfuerzos. En este caso noten que el elemento con el nombre P1, que sería el pilar 1, este de acá, ya tiene algunos valores de esfuerzos. Estos son importados desde los casos de carga desde SIPE 3D y cada uno de ellos ya tiene valores de esfuerzos normal, cortante en X en Y y flectores en X y en Y. Por lo tanto, el software lo que va a hacer ahora es generar el equilibrio para las otras piezas. Entonces yo ya no necesito hacer ninguna combinación, no necesito hacer ningún ajuste en cuanto a cargas, no necesito hacer absolutamente nada más, siempre y cuando trabaje desde CIPECAD o CIPE 3D. ¿Vale? Entonces, tenemos acá la parte de opciones de cálculo para discretización de elementos. El software CIPECON Steel hace el análisis mediante elementos finitos y el tema de comprobación lo va a hacer con la normativa internacional de la ANSI 360-2016 de Estados Unidos. Anteriormente solamente se podía con normativa europea y española. Ahora en esta nueva versión 2022.b nosotros ya tenemos acceso a la norma americana para la comprobación de elementos. Entonces, el software lo que me va a permitir es lo siguiente. En este caso, esta unión ya está calculada, ya tenemos el cálculo de la misma y pues ahora tenemos este listado de comprobaciones. Primero, tenemos la parte de coeficiente de aprovechamiento máximo. En este caso, el software lo que hace es resuelve a través del método de elementos finitos y va a estimar un porcentaje, o más bien dicho, para que el elemento compruebe o no, está sujeto a una deformación máxima permitida por normativas. Entonces, si el elemento que estamos estudiando, la pieza, la soldadura o el tornillo o la placa, superan ese porcentaje de deformación que me indica la normativa, pues el elemento no sería apto para su utilización. Entonces tenemos dos tipos de comprobación. La primera sobre deformación máxima permitida, que en este caso está configurado al 5%, y el software entonces va a revisar como caso general o sí, como caso general, los porcentajes más altos de aprovechamiento de diferentes elementos estructurales. De perfiles, pues el caso más desfavorable es de 1.70 para uno de los perfiles, en este caso de la chapa, de las placas, de los tornillos y de las soldaduras. Bien, si se dan cuenta del lado derecho, pues yo tengo la representación del nudo con su correspondiente barra de colores de isovalores. El color evidentemente anuncia sobre un porcentaje de aprovechamiento. Entonces noten que los perfiles están en verde desde 0 a 20% de aprovechamiento. Las soldaduras en este caso están entre el 20 y el 40% de aprovechamiento. Este tornillo está en el mismo rango, este de acá está al 60, entre 40 y 60, y bueno, evidentemente así para cada caso. Noten que acá abajo tenemos dos soldaduras, la primera que está de color rojo, que me indica un aprovechamiento mayor al 100%, y en este caso, pues entre un 80 y un 100%. Entonces, bueno, aquí es donde el software ya me permite visualizar el tema con isovalores y acá con el listado. Pero no solamente hace la comprobación según deformaciones, lo va a hacer también según ahora código de diseño, como ya les comenté, de normativa internacional. ¿Qué va a comprobar? Pues para el caso de soldaduras, espesores mínimos, resistencias mínimas, a corte, afluencia. En el caso de los tornillos, distancia mínima y máxima a bordes de chapas, distancia entre otros tornillos, etcétera. De hecho, aquí tenemos todo el listado completo del lado izquierdo, derecho, perdón, en la parte inferior. Bueno, aquí entonces vemos la parte de deformaciones y aquí vemos ya la parte de resistencias. Resistencia a tracción de pernos,
y partes roscadas. En este caso, pues combinaciones de tracción y cortante en conexiones por aplastamiento, espaciamiento mínimo, distancia mínima al borde para tornillos. Aquí el software nos indica qué elemento está comprobando y el porcentaje que tiene cada uno de ellos. Y bueno, el listado, como se pueden dar cuenta, es muy amplio porque evalúa cada parte del elemento que compone mi unión. Entonces, aquí es donde ya tengo el tema de soldadura. Esta soldadura de acá no está cumpliendo con este límite de en cuanto a tamaño, la soldadura 1. Evidentemente, la referencia la está obteniendo de la modelación que yo hice para mi unión. Entonces aquí tenemos que la soldadura que estamos proponiendo pues es mayor a la mínima, perdón, máxima que establece el código de diseño, en este caso de la AISC 360-16. Entonces podemos pulsar este botón de resumen para poder obtener un listado completo sobre esta unión, los perfiles o las piezas que intervienen en la verificación, las placas, dimensiones, tamaños, tornillos, soldaduras, etcétera. Entonces, esta información me va a permitir hacer un resumen de la composición de la unión, así como la parte de resistencias. Y el botón que tengo al lado derecho, pues es técnicamente la memoria de cálculo de la unión que estamos evaluando. Bien, entonces CPConnect Steel es un software que me va a permitir hacer un trabajo de unión en cuanto a generación de unión más rápido, mucho más fácil y con comprobaciones, con memoria de cálculo prácticamente. Entonces aquí vemos que tenemos comprobaciones por resistencias, dimensionamientos, perdón, dimensiones mínimas, máximas, resistencias de tracción, a corte, etcétera. Prácticamente de cualquier elemento cualquier elemento, perdón, que compone la unión, se va a hacer la verificación según el nuevo código de diseño que se ha implementado. ¿Vale? Perdón, me dice Ulises, perdón, antes me había dicho, a ver, antes, perdón, me habían preguntado. Pierina me pregunta, los perfiles ángulo todavía no los toma, ¿verdad? Perfiles en ángulo, angulares, no, de momento aún no los toma, aún no toma los tipos angulares, sí, bueno, no, sí, más bien dicho, sí, sí, no sé por qué te dije que no, perdón. Sí los toma, ¿quién me lo preguntó? Pierina, sí los toma. De hecho, tenemos secciones en doble T, en C o en U, angulares o cajones cerrados. Bien, y de momento la parte de material se puede modificar. Podemos añadir propiedades para materiales de tipo acero conformado o laminado. Entonces el material es 100% editable. A ver, me pregunta Arturo, ¿este módulo CPConnect Steel ya está disponible? Ya está disponible, Arturo. Más que un módulo, es un nuevo software. Bien. Juan me dice, el programa de uniones trabaja con la normativa americana AICC 358 uniones precalificadas. No, no, Juan. De momento es con la 360-16, ¿vale? No son precalificadas de momento. Perfecto, muy bien. Vale. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ya después de la constitución de la Unión, nuevamente les indico, tenemos la posibilidad de cambiar normativa, que bueno, en el momento están disponibles tres, la americana que ya les comenté, normativa española y normativa europea. Podemos también nosotros modificar calidades de materiales, podemos modificar calidades en cuanto a fluencia de aceros, de perfiles, de uniones, perdón, de tornillos, de soldaduras, etcétera. Y en este caso, pues las normativas que tenemos disponibles también son editables sus correspondientes factores de resistencia, ¿vale? Se importan directamente del código de diseño, pero se pueden modificar según el usuario. Finalmente, con estas opciones nosotros tenemos la posibilidad de exportar esta información para utilizar otras herramientas como lo son el software de OpenView Layout, que nos permite la generación y constitución de planos. Bien, entonces estas son las novedades que tenemos de momento disponibles para la nueva versión 2022 de CIPE, relacionados evidentemente para el ámbito estructural. De ahí, si ustedes quieren consultar un poco más de información, pues yo les comparto las ligas de novedades para los otros softwares. Recuerden que manejamos varios, entonces no solamente CIPECAD, otros software de igual importancia. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta o comentario.
relacionado a lo visto ahora, con mucho gusto pueden participar. Juliano me pregunta, ¿se puede realizar una unión soldada de esquina de dos perfiles doble T con plano 45? Es totalmente posible, siempre y cuando tu material sea de momento en estas cuatro secciones, doble T, angular, cajón cerrado, a ver, ¿cuál era otro? Se me había olvidado. Un momento que ya te digo. Siempre y cuando los perfiles que estés utilizando sean de estos, se componga de cualquiera de estas piezas, estas de acá, esto es totalmente posible. Juan José, en la versión 2018, ¿qué normas por sismo se manejaban? Ok, desde la versión 2018, de Juan José, son varias, ¿eh? Lastimosamente no tengo una lista, pero sí son varias. Recuerda que de hecho, en estos últimos 2 años, lo que fue 2019, 20 y 21 ahora, se han estado trabajando en muchas normativas de diferentes países, de Venezuela, Bolivia, México, de Estados Unidos, perdón, incluso, Venezuela, etcétera. Entonces, son muchas, Juan José. Perdón, ahí no te puedo decir. Tú puedes consultarlas, de hecho, a través de aquí, a través de la parte del área de descargas, aquí en la parte de cipe.es, área de descargas. Recuerda que tienes una zona en donde te habla sobre las versiones. En la versión 2018, pues tú puedes tener acceso a las mejoras que se aplicaron en esa versión 2018 y puedes comparar el gran salto que se ha dado desde esa versión. Ricardo, buenas tardes. ¿El programa de conexiones se puede emitir detalles en CAD? De momento no, pero sí se pueden generar planos, ¿vale? Juan José, me refiero a la de México. Sobre México, pues tenemos la incorporación de normas 2017 para concreto, normativa de sismo del 2017 y ahora del 2020, y normativa de acero conformado, perdón, de acero conformado 2016. Eso es en cuanto a México. Por ahí quizás se me escape otra, pero de momento son esas. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Alguien más que guste participar? Ok, me dice Irina, los tipos de soldadura son ángulo y azolape. No, son varios. A ver, de hecho, el tipo de soldadura que podemos llegar a generar son varios. Evidentemente, pues hay muchas configuraciones. Tenemos en este caso, no, sí, perdón, en ángulo y azolape, sí, tienes razón, perdón, una disculpa, Pierina. Sí, de momento en ángulo y a solape, pero bueno, con esas disposiciones creo que puedes llegar a generar una gran cantidad de disposiciones para la conexión. Ah, bien, ahí Joaquín ya nos facilitó la mejora en cuanto a norma. Gracias, Joaquín. Los anclajes están en desarrollo. Si te refieres a anclajes de acero a hormigón, sí, así es, Juliano. Bien, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Antonio me dice, excelente contenido y disertación. Recuerden que en Venezuela tenemos la actualización de la norma antisísmica Covenin 2020. Ah, ok, bueno, ay, muchas gracias, Antonio, por tu comentario. Claro, sí, recuerda, Antonio, que, bueno, el desarrollo trata de mantenernos siempre a la vanguardia en cuanto a normas. Entonces, si ha sido recientemente la generación o la actualización de esta norma antisísmica, estoy casi seguro que se va a implementar. Puede ser en este año. Esperemos que sí, Antonio. Bien, perfecto, muy bien. Bueno, parece que no tenemos más dudas, preguntas o comentarios. Perdón, ahí me dice Ricardo, en CIPE aprovechando que mostró mejoras en los muros de mampostería, me pregunto si se puede modelar muros arriba de traves y las deformaciones son reales o simula que el muro trabaja como tensor. Ahí va a depender de muchos factores, Ricardo, es una consulta que nos hacen muy seguido. Para poder respondértela, te sugiero que contactes ahí con soporte técnico. ¿Por qué aquí no? Bueno, porque el tema del tiempo sí es un poco amplio para responder esa pregunta. Depende mucho de la disposición
de tu muro, del material y evidentemente de la geometría de tu proyecto. Entonces, si gustas hacernos la consulta, con mucho gusto te atendemos. Ah, ok, Antonio nos dice data del año 2019, pero salió en la Gaceta Pública este 2021. Ah, claro, puede ser por eso, Antonio. Sí, CIPE lo empieza a manejar hasta que salga ya público en gacetas oficiales de gobierno. Pero sí, esperemos que sí, muy pronto la implementen. Bueno, muy bien, entonces, si no hay más dudas, preguntas o comentarios, eh, pues bueno, estas son las mejoras que les quisimos presentar en cuanto a CIPECAD y en cuanto a la parte de estructuras, análisis y diseño de estructuras. Evidentemente, como saben, CIPE va desarrollando más novedades en cada parche que se publican. Lo interesante entonces es que nosotros tenemos más funciones que nos van a auxiliar a un mejor análisis y diseño de nuestras estructuras. Bien. Bueno, si no hay más dudas, preguntas o comentarios, pues les agradezco mucho la participación que tuvieron todos ustedes. Gracias por habernos acompañado, gracias por el tiempo que le han dedicado, gracias por su atención. Y bueno, yo me despido, no sin antes, bueno, volver a agradecerles, diciéndoles que se cuiden mucho y nos estamos leyendo en próximos eventos que vayamos a publicar. Gracias a todos, cuídense mucho, que estén muy bien. Perdón, ahí hay otras preguntas. José Sánchez me dice, ¿la norma CIRSOC del 2005 de Argentina es la última? De momento sí, José Sánchez. Me dice, perdón, Santiago, en CIPECAD, la de acero NTC de 2017 o 2020. Acero conformado 2016 de la NTC. Acero laminado es 2000, perdón, es del 95 para México. ¿Vale? Bien, perfecto, bueno. Víctor me dice, los que ya pagamos la actualización, ¿cuándo recibiremos las claves? Por ahí, ahí me acompañan un par de asesores comerciales. Creo que te pueden contestar ellos, Víctor, ¿vale? Si no, lo que te sugeriría es tocarlo directamente con tu asesor comercial. Sí, perdón, Isaac, ¿me escuchas, Isaac? Sí, te escucho, Ángel, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Ángel del Departamento Comercial de la Oficina de Ciudad de México. Ahí con respecto a tu pregunta, Víctor, sí, la realidad es que ya te voy a ser muy honesto, se retrasó una semana el tema de entrega de las claves 2022. Gracias a Dios hemos tenido muchísima respuesta. Se está planeado que exageradamente el día 20 tendrías tus claves. Esto no quiere decir que específicamente las tengas el día 20. De hecho, ya se están mandando los paquetes de claves. Pues recordemos que desde el mes pasado se empezó a hacer el tema de preventa y este mes con el tema de lanzamiento hay muchísimos pedidos. Pero sí, pero no te preocupes, o sea, si no sé cuándo hiciste tu proceso de actualización, pero exageradamente las tendrás el día 20. Si lo adquiriste en el paquete de preventa del mes pasado, es muy probable que a partir del día 16 ya las tengas. ¿Vale, Víctor? Luis, mira, es muy importante y aquí sí es fundamental que se pongan en contacto con sus asesores comerciales porque el costo de la actualización está en función de los programas que tienes, de la versión que tienes. Hay algunos que tienen solamente un programa, hay que tienen licencias completas de estructuras, quienes tienen un mix con las de parte de estructuras y de la parte de MEP y de la versión que tengas. Sí te recomiendo que te pongas en contacto con tu asesor comercial porque este mes de lanzamiento hay una propuesta muy interesante y hay un paquete que está armado con certificación de cimentaciones. Digo, no es el tema, en su momento se hará una antesala donde hay un paquete para poder aprovechar todo lo que es el tema de actualización. Lo que sí te comento a ti y a todos los que sean usuarios, realmente el costo de la actualización es muy accesible, incluido el paquete que les comento de actualización con certificación de cimentaciones, pero es importante que se pongan en contacto con el departamento comercial para que con base al contenido de tu licencia y tu versión se te pueda dar una propuesta que te sea interesante. Y recuerden también a todos ustedes que otra de la importancia de mantenerte actualizado son todos los seminarios que va sacando la empresa año con año. A partir de septiembre se van a empezar a publicar, hay que estar muy atentos, ya sea que se los pidan a su asesor comercial o que se den de alta en Facebook, pues que nos busquen como CIPE Latinoamérica
Ahí constantemente se pasan lo que son las agendas de cursos gratuitos y también los seminarios especiales para usuarios en versión 2022, donde todas estas pues mejoras que acaba de platicar el ingeniero Isaac ya se ve, pero aplicado pues directamente con algunos pues ejemplos. Perfecto. Si no tienen alguna otra duda, pues no queda más que agradecer su participación. Como bien pues lo comentaron, esta sesión, si no me recuerdo, creo que se está grabando. De hecho, sí se está grabando. El día de mañana la pueden solicitar a sus asesores comerciales para que se las hagan llegar, aquellos que hayan entrado un poquito tarde o aquellos que quieran volver a ver esta charla. Y señores, no queda más que agradecer. Ricardo, perdón, el comentario no lo entendí. Comentario de que la invitación dice pues gratuito. ¿Te refieres a qué? Gracias, Luis. Un abrazo. Ah, sí, de hecho, esta presentación es totalmente pues gratuita, pues Ricardo. Como bien se mencionó del inicio, lo interesante es comentar todas las novedades, las normativas y las mejoras que sacó los programas de CIP, específicamente ahorita que estamos con la parte de estructuras. Esta presentación es totalmente gratuito. Para poder tomar los cursos y los seminarios especiales de la versión 2022, sí tienes que ser usuario, pero realmente si no eres usuario, también ponte en contacto con el departamento comercial. Hay unas propuestas también muy interesantes para aquellos que no sean usuarios. También pues depende del tipo de proyectos que hagas, ¿no? Pero bueno, es importante que te pongas en contacto con el departamento comercial. Y señores, si no queda alguna otra pregunta, a nombre del ingeniero Isaac Hernández del departamento de... Ah, ok, ya entendí tu comentario, Ricardo. Perfecto, sí, ya lo entendí. Ok, para pasar yo el comentario con la gente que nos ayuda con toda la generación de los flyers. Muchas gracias por tu aporte, Ricardo. Y a nombre del ingeniero Isaac Hernández, a nombre de la empresa de CIPE Latinoamérica, de un servidor Ángel Peña, les agradecemos por haber participado en esta charla y pues seguimos en contacto. Que tengan una excelente tarde de martes y un saludo y un abrazo para todos.